Entre Palabras y Letras, un programa de la ESAP. Muy buenas, una vez más saludamos a todos los estudiantes y profesores de las territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública. En este espacio Entre Palabras y Letras, como siempre, tenemos temas muy importantes, invitados muy importantes y por supuesto que con la esperanza de que todos los estudiantes que nos están escuchando y viendo reciban muy buenos consejos de algo que es muy importante y es nada menos que el lanzamiento de este libro que tiene 100 años, ahora su editora nos va a contar, pero lo más importante es retomarlo, releerlo, y quien no lo ha leído, por supuesto que empecemos a leerlo porque es una caja de Pandora, tiene una cantidad de temas y de hechos concernientes a la historia nacional y por supuesto en algunas partes en temas de la Escuela Superior de Administración Pública, porque es el tema, por supuesto, del administrador de este país, que tiene que ver en algunos aspectos con lo político y en otros aspectos también con relación a el transcurrir de Colombia, sus territorios, su etnia y por supuesto todo lo que implica el desarrollo de este país de comienzo del siglo pasado hasta nuestros días. Entonces, con ustedes y conmigo, por supuesto, está la profesora Ginette Ardila Ariza, quien es egresada de la carrera de la Maestría de Estudios Literarios de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente cursa el 5º semestre, ya casi termina, doctora, en doctorado de literatura en la Universidad de Antioquia. Es investigadora, editora, correctora de estilo, creadora de contenidos y docente en literatura. Actualmente está a cargo del Centro Editorial de la Universidad Nacional. Entre sus escritos se destacan los libros de Vanguardia y Antivanguardia y Literatura para Todos. Ahora vamos a presentar al profesor, pero bueno, profesor, muchísimas gracias. Iniciamos con la profesora. Claro que profesora, sí. es sencillo, yo le hablo siempre a nuestros estudiantes, especialmente a profesores que los que hacemos este programa no somos tan profesionales, salvo nuestros técnicos en comunicación, sino somos profesores que queremos extender un poco más estas inquietudes más allá de la administración y de la técnica, de la administración, en temas como el de la novela, el del arte, etc. Profesora, sin más preámbulo, ¿por qué es importante la edición de La Vorágine de la Universidad Nacional? Bueno, estamos este año, en el 2024, celebrando el centenario de La Vorágine y se ha celebrado con muchas ediciones, tanto comerciales como universitarias. Ha habido realmente un despliegue y una acogida que le ha dado los centros editoriales a la novela. La Nacional se suma a esa celebración de la conmemoración de los 100 años de la novela con la recuperación de la primera edición de la novela. La primera edición es la que Rivera publicó en efecto en 1924. La que se suele reproducir en todas las ediciones es la última edición que él corrigió y que dejó lista en 1928 para publicar en su propia imprenta, Los Andes, y que la corrigió desde Estados Unidos. Entonces él hizo, a lo largo de esos 4 años, hizo muchos cambios en el texto de la novela, entre el 24 y el 28, en las 5 ediciones sucesivas que hubo en ese momento, e hizo cambios también en la manera de editar la novela, de presentarla al público. Nosotros encontramos con el equipo de curatorial que trabajó en este proyecto, que es de la Facultad de Ciencias Humanas, encabezado por el decano de la facultad, que es Carlos Guillermo Páramo, que es un especialista de décadas en La Vorágine y en Rivera, con la profesora Carmen Elisa Costa, que es profesora de literatura jubilada recientemente, ahora directora del Instituto Caro y Cuervo, de literatura también especialista en La Vorágine, con una antropóloga, Ángela Zárate, también de la universidad, y con la asesoría de Norma Donato, que también otra egresada de literatura que también se ha especializado en las ediciones, como en la comparación, en el trabajo comparativo entre las ediciones de la novela. Armamos este pequeño equipo curatorial
y decidimos que valía la pena para celebrar los 100 años de la novela publicar precisamente esa primera edición de la novela. ¿Por qué? Porque inmediatamente se publicó la novela, los lectores de la novela, fue un bestseller, hay que entender eso, la novela se agotó por esos 5 ediciones en tan poco tiempo, ¿no? Se tradujo inmediatamente al inglés, o sea, se llevó a toda América. Estaban interesados en Estados Unidos en hacer una película sobre la novela. Entonces, ese bestseller en el que se convierte la novela es centro de atención también de las críticas de sus lectores, de sus primeros lectores. Unos de sus lectores eran poetas, el mismo Rivera era poeta, y se quejaron del exceso de poesía que había en la primera edición de la novela. Entonces le dicen que hay muchos endecasílabos, unos endecasílabos, unos versos de 11 sílabas, ¿no? Uno tras otro en la prosa. De pronto muchos alejandrinos, 14 sílabas, otra frase 14, otra frase 14. Hay rimas internas, hay un exceso de metáforas, ¿no? Y empiezan a decirle, y a uno de sus amigos, Miguel Rachidla, poeta centenarista de la época, le dice, yo te ayudo, y empieza a mocharle, literalmente lo dijo así, empezamos a descabezar en decasílabos. Torcerlo en pescuezo al cisne, le enseña García Márquez. Más o menos. Aquí es literalmente, ¿no? Torcerle el pescuezo a las frases. Entonces, si uno encontraba una frase donde decía, viene un personaje por el tendido de la pendiente, ¿no? Entonces, si uno ve metafóricamente que viene de un lugar más alto, viene un hombre a caballo y lo ven venir por el tendido de la pendiente, se convierte en descendió la pendiente, ¿sí? Más o menos, esto es... prosaico. Sí, lo vuelve mucho más prosaico. Si decía, en algún momento decía el origen de su destino, el secreto de su destino, luego se convierte en el origen de su fracaso. Y no veo, y acá te quiso como darle un contenido mucho más prosaico a eso que quedaba como en el misterio que era el secreto de su destino. Y como esos ejemplos, solamente me acuerdo ahorita... El de la genuflexión. El de las palmeras. Sí. La palabra genuflexión se cambia por cabeceos de las palmeras, las genuflexiones de las palmeras, y es por cosas rítmicas, porque genuflexiones con la anterior no solamente es una palabra más, digamos, literaria, ¿no? Sino que además, por la extensión de la palabra, hacía que tuviera el mismo número de sílabas de la frase anterior. Entonces la cambian por cabeceos, que es linda, también es una metáfora linda, pero ese cambio es para romper con la musicalidad de las frases. Esa fue una de las cosas. Hay otra razón, pero pues si quieres ahorita la agrego para no acaparar tanto la... Claro que sí, estamos aquí en este espacio que agradecemos a la Biblioteca Nacional de Colombia, y les digo a todos los colombianos y a todos los estudiantes nuestros, aquí está el original de la novela y la primera edición, es decir que esperamos que empiecen las colas a partir de este fin de semana a que vengan a leer el tema de lo que es la vorágine y sus inicios. Ya volvemos, profesora, por supuesto que hay unas preguntas, pero quiero también... Yo estoy encantado de oírla, ¿Sí? La podemos seguir oyendo. No, eso va para... Ahorita hablamos de las fotografías, que es la otra pues, característica de la perfecto. primera edición, y no creo que no se nos quede ahí porque es muy interesante también hablar de eso, pero primero Claro. pasemos aquí el micrófono. Está bien. Mira, profesor, mira, de todas maneras, como siempre digo yo aquí, no es la primera vez que vamos a salir, aquí siempre salen ideas, nos vamos a encontrar, quizás un homenaje especial que queremos hacer desde la ESAP a este libro. En noviembre, ¿no? Cuando Y el 24, 25 de podríamos- noviembre. Sí, el 17 de Correcto. noviembre, no, ya se me cruzan las fechas. Que es cuando se noviembre. publica Estamos la primera ahí edición que empezando. De trabaja. Cromos, La de es Cromos, publicada la de por la Cromos. editorial de Cromos, Bueno. que aquí está en la... Estamos con el profesor de la Escuela Superior de Administración Pública, quien pues también es sociólogo de la Universidad Nacional, doctor en antropología de la Universidad Nacional, pero es uno de los líderes académicos de la escuela en una zona muy importante que es la zona del Meta, Amazonas. Guainía, Baupés, Bichada. Entonces ya dirán, ahora sí, con razón está aquí hablando nosotros. Pues es un territorio del cual aquí nuestro Eustacio Rivera pues había comentado varias cosas. Y tiene una investigación actualmente que tiene algunos aspectos con relación a la etnia y a lo que es el territorio. Empecemos, profesor, por ahí.
¿Cómo va la investigación? ¿Qué tiene que ver en últimas con la vorágine? ¿Y qué podemos contarle a los estudiantes sobre la temática? Muchísimas gracias, profesor Álvaro. Encantadísimo de estar con la profesora Ginette. Lo cuento, yo la escuché en el auditorio de la Universidad de los Llanos, en Villavicencio, en el auditorio Jaime Garzón. Ella fue justamente a hacer un conversatorio a propósito de esta bellísima edición, que uno está muy enamorado de este libro, y haberlo leído fue para mí, además, digamos, una posibilidad de sinapsis con lo que venía trabajando en la investigación, porque el tema de la investigación es cómo a 33 años de haberse promulgado la Constitución Política del 91, todavía las entidades territoriales indígenas no alcanzan la autonomía que la Constitución prometió iban a tener. Y entonces cuando uno revisa, repasa, estudia a profundidad la historia de las naciones, de los pueblos indígenas del territorio, de esto que históricamente se ha llamado la otra Colombia, la media Colombia, los territorios nacionales han tenido diversas denominaciones. ¿Sí? Se llamó territorio del Cauca, Gran Territorio del Caquetá, hay San Juan de los Llanos, San Martín de los Llanos, fue comisaría, después fue intendencia, después de la Constitución del 91 ya son departamentos. Y uno lo que se encuentra al leer La Vorágine es que esos asuntos trascendentales de los pueblos indígenas están tocados en La Vorágine y tienen todavía una vigencia actual. De hecho, hay escenas de La Vorágine que son dramáticamente vigentes. Hay una escena de La Vorágine de cuando Arturo Cova se va y él pues no era tan diestro, era un poeta venido de Bogotá, de acá de la cordillera, intentando ser un llanero, pues evidentemente ahí está el mulato Correa, que es muy hábil domando pues potros salvajes, becerros, y bueno, esa escena de la doma del ganado es tremenda. Pero en la escena donde muere Millán, que es uno de los que lo desafía, que es un llanero de estos venidos, escapados seguramente de Venezuela, huyendo políticamente, ahí hay una escena donde se relata el asunto de las guajibiadas, todo el tema de ese atropello de los colonos con los indígenas y cómo ellos se ocultan y aparecen también, pero vienen y hacen lo que se llamaba el abigeato, o sea, vienen y se llevan una res, porque claro, quienes habitaban originalmente eran ellos allí. Entonces hay una especie de disputa por el territorio, pero por los recursos. Entonces se comían una res, pero les arretaban otras más para evitar que los colonos se la comieran, porque era un asunto de pelear también por el recurso, en este caso la proteína. Luego, el desarrollo de la investigación se encuentra con varios de esos puntos que se tocan en La Vorágine y obligatoriamente todo el equipo empezó a releer La Vorágine. Cuando surge el tema de esta edición y de otras más, profesora, la cosmografía que saca, que es otro bello libro que saca la Universidad de los Andes, hay uno de textos críticos que tiene varios sellos, la ESAP aparece allí, inclusive hay un texto de Javier Uriarte que habla del hidrocentrismo de la obra, porque uno se sorprende de la cantidad de ríos. Nosotros acostumbrados al Magdalena y al Cauca, que son ríos importantes, pero que se quedan pequeños ante la majestuosidad de estos ríos que tenemos de aquí para abajo, en una correspondencia que Horacio Quiroga, el cuentero, bueno, el novelista uruguayo, le escribe a Rivera, le denota justamente eso, el aprendizaje de la geografía, que desconocíamos en el centro, que el Estado desconocía. De hecho, esos territorios en disputa con Brasil y con Perú, que además mal arreglados desencadenaron en la guerra contra el Perú, donde entre otros les metían a los soldados en las mochilas La Vorágine, como para el incentivo de leer lo que significaba esa disputa con los peruanos, nos hacen pensar, profesor y profesora, de que lo interesante de esta novela, encima de otras cosas más, es que los temas que toca siguen siendo preguntas abiertas, no resueltas. O sea, releer La Vorágine es estar en tiempo presente, entendiendo los problemas y las dificultades que aún sorteamos, como nación, como cultura, como república, pero también como regiones. Eso es lo que a mí me parece más llamativo. Bueno, aquí estamos a dos
como el toreo que hacen a cuatro manos. Profesora, el libro de La Vorágine que editan con la Universidad Nacional, ¿cómo está distribuido? ¿Cómo es el libro? ¿Capítulos? ¿Cómo se encuentra esa parte? Sí, bueno, yo quisiera comentar algo también de lo que dijo Sí, David, por supuesto. ¿no? Es que también hacer o sea, la universidad hace se mete, digamos, en esta celebración, no solamente porque Rivera haya sido uno de sus egresados, ¿no? También, ¿no? Además. Célebres estudiante, que es doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Nacional, sino también porque la novela encarna todo lo que es la misión de la universidad, precisamente en relación con la justicia social, la denuncia de todas estas atrocidades. Claro. O sea, la universidad se ve reflejada en la novela en cuanto a al espíritu pues que la anima, ¿verdad? Y por eso es que pues hace también todo este despliegue y este esfuerzo editorial que se hace para celebrar y para conmemorar este surgimiento de la novela. Efectivamente, la importancia de la novela más allá de su texto, más allá de, porque lo único que cambia acerca de lo que estaba diciendo yo antes es la prosa de la novela, ¿verdad? Pero todo su contenido, toda su línea argumentativa es la misma en todas las ediciones, Sí. y en todas las ediciones se mantiene esa voluntad de Rivera de hacer una denuncia sociológica, de hacerla a través del realismo, de hacer un llamado para que se escuche qué es lo que está pasando en estos territorios que él ha recorrido por temas de trabajo, ¿no? Además, Porque ¿sí? Hacía parte de la comisión. de la Comisión de Límites, y seguramente también se especula que él escuchaba mucho en Ibagué, en su región, pues acerca de los caucheros que de todos modos están atravesando de un lado a otro, los colonos que vienen y van, ¿no? Desde Pasto, Antioquia, Huila, Tolima, todos los personajes que pueblan la novela y que no son indígenas, son de todas las regiones del país y de afuera, ¿no? De Venezuela, pero también hay franceses, pero también hay ingleses, pero también hay peruanos, de Barbados, de Brasil, bueno, es una tremenda cosmópolis Exacto. la que hay en estas regiones de alrededor de la explotación del caucho. Uno piensa, las selvas son territorios apartados, ¿no? Pero lo que muestra Rivera es que es el centro de la producción capitalista, que es de un producto súper apetecido en ese momento, que era el caucho. Pero entonces es un centro de extracción, de acopio, de producción, de producción en serie, ¿sí? Y de trabajo masivo alrededor de la explotación. Entonces uno imagina, no, es una novela sobre la naturaleza, o es una novela sobre la selva y la naturaleza salvaje, ¿no? En realidad es una novela sobre el salvajismo de la explotación de una materia prima en un territorio apartado en donde nadie está viendo lo que está pasando con ánimo de denuncia o con ánimo de protección o con ánimo de hacer justicia, ¿no? Entonces, la voluntad de Rivera aquí es enfrentarse a todo, a la diplomacia, al gobierno ejecutivo de la época que está metido en el negocio, que ha estado metido desde Rafael Reyes en el negocio del caucho. Totalmente. Se enfrenta a los mismos colonos que están cometiendo atrocidades contra las poblaciones indígenas, a los caucheros que cometen atrocidades no solamente contra las poblaciones indígenas, sino contra los colonos que llevan y que arrastran esclavizados, que son colonos pobres, que están buscando fortuna de alguna manera, ¿no? Tras esa, ¿cómo se dice? Ilusión, ¿no? Que es similar a la del oro, que es la del caucho, la de hacerse rico rápidamente, cuando lo que le llamaban el oro negro, ¿no? El oro negro, el oro blanco. Sí, también, o el oro negro, porque es el látex, ¿no? También, sí, la cubierta era negra, el rebaño negro que iban por porque además lo botaban por los ríos, como pastoreándolo. Y quemado, ¿verdad? Claro. Entonces por eso era negro por fuera, blanco adentro. Bueno, una cosa muy, muy impresionante todo lo que hay alrededor de la obra, o sea, de las intenciones de Rivera. Eso tenía que discutir con la justicia allá,
con los pueblos vecinos, o sea, Sí. era un asunto diplomático, era un asunto de soberanía, pero también era un asunto de población indígena, un asunto de defensa de los colonos pobres, un asunto de denuncia de los patrones del caucho, ¿sí? O sea, casi en nada se distancia Claro. el sistema de todo lo que vemos ahora que pasa con otros productos distintos, ¿no? Pero que se repite a lo largo de la historia una y otra vez. Por eso es muy importante, y yo quería subrayar eso que tú estás diciendo acerca de la vigencia Total. de la novela. Total. Porque, señor profesor Álvaro, porque eso se da en el marco de lo que se llama la segunda revolución industrial, porque hay que tener en cuenta que ese caucho, además con unas propiedades estupendas para la industria automotriz, o sea, los neumáticos, las gomas de los neumáticos, pero también para todo el empaque de lo eléctrico, ese cable submarino que se estaba botando interoceánicamente. Es decir, es allí El telégrafo. con el sudor y con la sangre, no solamente de los pueblos indígenas, también también de colonos pobres, ¿sí? Sobre todo colonos colombianos, hay que decirlo así, ¿sí? Porque había también esa disputa con los colonos peruanos. Es donde se erige ese éxito, pues es muy, muy paradójico ese éxito en cuanto a lo automovilístico, en cuanto a los avances de la electricidad, versus pues todo eso que se está dando en este territorio. Es muy llamativo. Pues sigue sucediendo, pero presentarlo desde este contexto histórico pues adquiere una relevancia mayor. Pues como ya tenemos dos expertos, pues ahí no hay nada que hacer sino poner atención. Yo quería ir como concluyendo por tiempo. Mira, por lo que le escucho es una novela política, es una novela de denuncia, es una novela que quizá tenga mucho de lo actual, es una novela que hizo quizás eco en otras novelas como la de Vargas Llosa que habla del sueño del Celta, en una novela que ha dado para hacer televisión, cine y por supuesto que hay una actualidad política en temas de explotación, en temas de imperialismo, etcétera. Entonces, eso es, quizá cuando hablaba de la nacional, pues es una temática que siempre se ha discutido en la universidad, ha tenido ese carácter político y de denuncia. Le hacía una pregunta que creo, afortunadamente, apuntó a algo más interesante que la pregunta técnica. Lo digo porque alguien me preguntó sobre cómo está constituido el libro rápidamente y vamos a ir terminando después pensando en hacer un llamado a los estudiantes para poder decir, mira, es tan actual que cada uno vamos a pensar por qué debemos leer La vorágine en sus imágenes. Entonces, hablemos de la forma. Y las fotos. Y Y la foto, sí. Muy brevemente, El las rastreo fotos, detectivesco de las fotos. sí, las fotos aparecieron solo en la primera edición con los pie de fotos. Sí. En la segunda edición, él deja las fotos, pero sin el pie de foto. Sí, es la primera en Colombia y es la primera que con estas características de retratar a un personaje de la novela, o sea, de representar a un supuesto personaje de la novela, es la primera tal vez en el mundo, porque había aparecieron fotografías en otras obras de ficción, pero de otra manera. Bueno, esa es una investigación que ha hecho el profesor Páramo acerca de la fotografía en la novela. En la primera fotografía dice Arturo Cova en las barracas de Guaracú, fotografía tomada por la Madonna Zoraida Irán. Imagínate. La Madonna Zoraida Irán es personaje de la novela, Arturo Cova es personaje de la novela, pero el que aparece retratado acá es Rivera. Entonces, Como cuando- fotoreportaje, casi. o sea, sí. es absurdo, Sí, sí. porque él dice que es Cova, Claro. pero sabemos que hay un Rivera además en la novela. Alfred que es el Hitchcock que- hacía lo mismo en el cine, siempre estaba por ahí. Exactamente, es como una puesta en abismo allá muy interesante porque Rivera aparece como personaje también, que es el que recibe el manuscrito. Exactamente. Aparte de que lo vemos aquí como autor, adentro aparece que haciendo un texto preliminar en la novela que dice que se encontró, que recibió este manuscrito de Arturo Cova, entonces le da como cierta verosimilitud a la existencia de un manuscrito y a la existencia de un personaje, Arturo Cova. Pero cuando se retrata a él como Cova y los contemporáneos lo ven, dicen, no nos gusta tu foto ahí y que digas que eres Cova, porque si estás diciendo que es una novela de denuncia, ¿por qué te pones a jugar, a retratarte tú? Entonces él empieza a entender, la crítica empieza a ser muy dura como con los gestos estéticos que él tiene en esa primera edición. Entonces él en la segunda borra el pie de foto y deja la foto sin decir ya que es Arturo Sí. Cova. Ya desde la tercera edición ya desaparecen las fotos, él se cansa de esa pelea con los lectores que no están admitiendo ni la posibilidad de que él esté jugando, también porque es que es una novela que
juega mucho con los recursos del realismo, o sea, él experimenta un montón y sobre eso sería muy largo hablar, ¿no? No es sencillamente narrar la realidad, sino que él experimenta muchísimo con las voces dentro de la novela, con la voz del mismo narrador. Es una voz muy rara, es una voz muy rota, muy desconfiable, muy, como dice una de las autoras de la segunda parte del libro, y ahora sí voy a la estructura, está dividido en dos partes. En la primera parte está la novela en sí, y en la segunda parte, separado por una falsa portada, está la sección que llamamos Para hundirse en la vorágine, con 15 textos que para nosotros son 15 entradas, 15 invitaciones para los no lectores de la novela y para los que quieren releerla sin aparato académico. Sí. De 15 presentaciones de la novela escritas por egresados, profesores de la universidad, egresados, jubilados, ¿sí? Todos de la Universidad Nacional. Ahí están textos de geógrafos, historiadores, gente que hace televisión, antropólogos. Cineasta, está el cineasta, Lisandro Duque, que fue estudiante de antropología en la hizo Nacional. La primera novela. Hizo la primera serie. En Colombia. Claro que sí, entonces cuenta algo acerca de la relación, de esa relación entre la serie y la nuestra novela. profesora ya, Por supuesto. quien le dieron el honor de cerrar el libro con el último texto. Muchas gracias. Sí. Entonces son 15 textos que hacen que desde distintas disciplinas y desde distintas perspectivas el lector pueda acercarse a responder o a hacerse preguntas distintas preguntas acerca de la novela. Entonces eso también es como un plus del libro, ¿no? Y es que no solamente está la novela en la primera edición, sino esas entradas, por eso nos llamamos Para hundirse en la vorágine, o sea, desde dónde queremos sumergirnos en esta novela, desde la geografía, desde la antropología, desde la historia, desde el cine, desde las artes, desde los museos de selva, que es o desde la literatura. Entonces ahí queda ¿Qué le como decimos con a los eso queda estudiantes? ¿Por qué leer? Pues la esta vorágine, novela, yo creo los que jóvenes? David tiene muchas más razones ahorita, que son las razones históricas, las David. razones de denuncia, o sea, No. todo el camino, el foco que le está dando Sí. David es la razón pues sobre todas las Muchísimas razones, gracias. ¿no? Muchísimas Para entender por qué hay que leerla. Aparte de eso, Yo además pues, escuché varias de las razones que esgrimiste frente a una pregunta similar en el conversatorio en Villavicencio, y bueno, diste varias claves. Yo me quiero centrar en una. Para mí es sorprendente cómo la novela tuvo un periodo de pausa relativamente a oscuras, donde no se volvió sobre la novela. Y digo esto porque el propio Rivera estaba muy decepcionado con la recepción de la obra a partir de que las personas pudieron asumirla como una novela de ficción. Al punto en que en varias de las correspondencias que se han podido rescatar con todo esto, tal vez una conversación que tuvo con un poeta, Trigueros, donde decía que se estaba fijando en cosas muy superfluas, ese crítico, ese amigo, cuando la novela tenía una cantidad de otras cosas más que eran realmente lo que había que prestarle atención. Y digo esto porque alguna persona dijo, ahora no lo recuerdo, esas son cosas de la vorágine, como queriendo decir que eso no estaba pasando. O sea, hay un escándalo muy magnificado de algo que, eso son cosas de un novelista también preso del paludismo, de la malaria, seguramente, y que por allá en algún de esos barracones ficticios tecleó esa obra, el manuscrito. Y ese paréntesis de relativa oscuridad la leímos en el colegio, es cierto, pero ya entendemos los problemas o los desafíos que es la lectura en el colegio, sobre todo cuando es lectura obligada. Sin embargo, no ha tenido esa importancia que otras obras de ese entonces sí tuvieron. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad. Yo creo que el centenario es una magnífica oportunidad para volver sobre la obra. Y porque tiene tantos atributos, tantas bondades, que se puede tomar como una novela de aventuras, de la selva, juvenil, política, histórica, es decir, desde el abordaje que usted, amable televidente, estudiante, quiera asumirla, la verdad que vale totalmente la pena. Es una novela trepidante, que de la página número 1 a la final
te tiene atrapado. Desde el comienzo, que es profundamente lírico, que uno recita de memoria, como hacerlo con García Márquez, hasta el final, que no hacemos spoiler, que es un final también que además queda abierto. Es un final fascinante y que queda abierto, ¿sí? O sea, la invitación es como ver cine o una buena película en letras de molde. La verdad que es muy recomendable. Sí, lo hablamos así apasionados porque es que vale totalmente la pena. Yo creo que ha logrado transmitir ese apasionamiento. Pues el tiempo ya nos llegó, entre palabras está la vorágine, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan, por supuesto a nuestros invitados. Vamos a ver si es posible extender esta cita más adelante en la escuela. Queremos que leamos, esa es la tarea de todos, una vez más, la vorágine, los que no la han leído y que no, pues que la retomemos. Y veamos que si ustedes bien de fondo van a tener mucho que ver con la administración pública, porque se trata de hablar de patrimonio, se trata de hablar de la sociedad colombiana y de, por supuesto, temas políticos que para la época fueron vedados, hoy ya están más abiertos, pero que creo que nos va a actualizar. Muchas gracias, muy amable, y nos vemos en una próxima oportunidad con otros invitados y una muy buena temática como el de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias.